Esta es la materia de filosofía del derecho. El tema 1 a tratar es filosofía y ciencia. Los temas que veremos son filosofía y ciencia, grupo de pensadores, método experimental, ciencia, noción moderna de la filosofía y noción moderna de la ciencia. El propósito aquí en esta materia, en este tema, es entender la filosofía y la ciencia. Cómo inicia con algunas ideas o pensamientos, en este caso de los filósofos, que al pasar el tiempo estos pensadores cambian su forma de ver el mundo, desarrollándose así de una manera más evolutiva, comprensible y a la vez entendible, ya que ellos al pasar el tiempo o los años cambian su forma de pensar de una forma más acertada. Esto no quiere decir que si nuestro comportamiento humano lo violentamos, no vamos a tener un raciocinio, una comprensión lógica y todo el orden cósmico no será el correcto. Filósofos y su saber. Grupo de pensadores. Estos pensadores eran independientes. Buscaban entender el auténtico orden racional establecido por los dioses, porque para ellos todo ese orden era porque los dioses lo producían. Y comprender la razón con la que habían ordenado el universo. O sea, esos dioses a los que ellos hacían referencia decían que todo el comportamiento y todo lo del orden del universo era gracias a estos dioses. Su filosofía consistía en conocer y entender la razón del universo ordenado del cosmos, obviamente partiendo de los dioses, pero luego llega un momento en que empezaron a entender el mundo sin dioses, empiezan a hacer sus pensamientos de otra manera, no nada más basados en que los dioses realizan todo. Entre los que aplicaron el método experimental está Tales de Mileto, Anásagoras y Empedocles. Y tenemos a Pitágoras, que era el iniciador de la corriente racionalista antiempírica, que quiere decir que él le daba más poder a la razón. Y la empírica viene siendo lo que se basa por medio de la experiencia, y en eso no se basaba Pitágoras. Pitágoras decía que a partir de números enteros combinados y la geometría, él podía entender el orden del mundo. Para Pitágoras no era necesario experimentar, bastaba comprender los números y figuras geométricas para entender el orden del mundo. ¿Qué quiere decir? Que él no necesitaba comprobar. Él, con hacer todo lo necesario para explicar algo, era suficiente para el entendimiento del orden del mundo. Platón y Aristóteles se adhieren al orden racional. Racional es referente a la razón y la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Tan así que Platón escribió en su academia, no entre aquí el que no sepa matemáticas. ¿Por qué? Porque él todo lo basaba mucho en las matemáticas, porque para él la persona que no entendía las matemáticas no era una persona racional. Aristóteles definió la filosofía como la ciencia de la verdad, porque todos sabemos que la filosofía, para que sea una ciencia, debe ser verídica en su entendimiento, en su pensar, aunque esta no esté comprobada en el caso de la filosofía. Platón definió la ciencia, es en la que se reunían el saber hacer algo y el saber servirse de lo que se sabe hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros conocemos y entendemos lo debemos de aplicar. Si realmente no si realmente lo sabemos, lo podemos aplicar, pero si realmente no sabemos, no lograremos aplicarlo. Entonces, para que sea verdadero ese saber,
quiere saber que sí se puede hacer algo con eso. Y en lo referente a ciencia, el saber constituye el origen de lo que conocemos como ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer, entender y saber algo para esto convertirlo en un momento determinado ciencia, que es un conjunto de conocimientos existentes y articulados que reunidos tienen un mismo sentido de ser, de entender, de aplicarlo, todo referente a los conocimientos. Y aparecieron los filósofos sabios. El hombre sabio es el individuo que tiene amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Aquellos, tales de Mileto y Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Empedocles y Demócrito, son los filósofos sabios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a conformar la comprensión del mundo. ¿A qué se refiere todo esto? A que ya sus pensamientos no estaban basados en lo que decían los dioses, sino ya era una comprensión, era un entendimiento, el porqué de las cosas, no nada más basados en lo que así es por los dioses. En la noción moderna de la filosofía, se tiene la idea de asimilar el mundo no de una experiencia directa, esto se refiere al aprendizaje empírico, sino a partir de un razonamiento claro y ordenado. Esto quiere decir que no es nada más lo que nos enseñaron, se refiere al razonamiento, o sea, a lo que nosotros entendimos y le encontramos una lógica, un orden, un proceso, pero en el entendimiento, no nada más por experiencia, sino por razón. Entre ellos estaban René Descartes, John Locke y David Hume. En la verdad no radica en afirmaciones de autoridad, sino de entender las pruebas y parámetros de una afirmación. Aquí en la verdad no radica en afirmaciones de autoridad quiere decir que no vemos una verdad de algo solamente porque alguien nos lo dijo. Alguien de autoridad nos dice esto es así y ya como tal lo vamos a tomar como verdad. No, vamos a entender las pruebas y los parámetros de esa afirmación. O sea, que nos digan cuáles son las pruebas, que nos comprueben y nos demuestren. Y checando esos parámetros que nos dan, entonces sí afirmaremos si consideramos que para nosotros es una verdad o no lo es. Porque la verdad es tal porque existen elementos que lo confirman, quiere decir las pruebas que lo demuestran y que se llevan a cabo. La prueba científica de la validez de una norma es su vigencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando una norma no está vigente, no es válida. En el caso de hablando de lo jurídico, por lo que podemos considerar si no es vigente, no es verdadera, en este caso refiriéndonos a una norma. En la noción moderna de ciencia, tenemos que Samuel Kuhn, referente a ciencia, nos dice que toda investigación basada firmemente en realizaciones probadas y que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. En lo de la investigación basada firmemente en realizaciones probadas, quiere decir que en esa investigación se encontraron pruebas que nos dice que realmente está firmemente comprobado y que alguna comunidad científica particular lo está probando y lo está confirmando y reconoce durante cierto tiempo como fundamento. ¿Por qué durante cierto tiempo? Porque se siguen haciendo investigaciones y se puede demostrar que lo que se cree o se probó que era cierto en un momento determinado, se puede comprobar que hubo un error, una equivocación y pues ya no se considera que está aprobada para su práctica posterior. Quiere decir que
Una vez que demuestran que sí funciona y que está probado, lo llevan a la práctica. Si no, en la práctica hay problemas, quiere decir que realmente la aprobación no fue la correcta. La ciencia jurídica puede atender a intereses políticos, por lo que ha trastocado su aplicación. ¿Qué quiere decir? Que a veces la ciencia jurídica no se realiza en la forma correcta. ¿Por qué? Porque en la política hay intereses y esta puede desvirtuar la realidad de la ciencia jurídica en referente a lo correcto. Por eso es que a veces es trastocada su aplicación, ya que no es la idónea, no es la correcta. Esta información es de la bibliografía del libro de Filosofía de Derecho de Oxford, Hernández y Castañeda. Gracias.